¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Buenas Razones para Conversar. Hoy nuestra invitada se llama Adelaida Trujillo, quien tiene 40 años de experiencia como directora de Citurna Producciones y de Imaginario. Hoy ella nos trae un proyecto extraordinario que se llama Romper el Silencio. Es un proyecto, yo diría, muy ambicioso que incluye una serie de televisión de ficción, documentales, cómics, juegos, obras de teatro. Realmente es muy completo porque está dirigido a toda la comunidad educativa y esta vez en realidad a toda la comunidad educativa. Me refiero a los estudiantes de entre 12 y 18 años, a los docentes y a los padres de familia con una comunicación que funciona de manera sistémica, con mensajes pensados para estos diferentes públicos que sabemos que no son el mismo y que además cuando habla de docentes le provee guías docentes, cuadernillos para que los docentes puedan usar este material. ¿Cuál es el fin del proyecto? Es usar el edu-entretenimiento o el entretenimiento educativo, también le dicen edutainment, con el fin de la enseñanza de la historia, un paquete educativo, pedagógico, que intenta construir o desarrollar el pensamiento histórico crítico en un país como Colombia. Colombia ha tenido 60 años de conflicto y de guerra y uno de los mandatos de sus acuerdos de paz son justamente formar a la ciudadanía en el pensamiento histórico crítico y yo creo que este proyecto lo va a lograr muy bien. Escuchemos a Adelaida. Adelaida, bienvenida a Buenas Razones para Conversar. No sabes cuánto celebro romper el silencio. Creo que por una natural rebeldía que siempre, además fui la octava de nueve hijos que siempre quería romper el silencio. Ya te imaginas lo que eso significa en una familia grande. Rompamos el silencio, hablemos. Cuéntame un poco de este maravilloso proyecto al que he revisado y además, no sé si la palabra es maravilloso, potente, prefiero que sea la palabra que le aplico en este momento. Cuéntame un poco. Bueno, pues muchas gracias, Mónica, por esta invitación y por tu generosa presentación. Mira, romper el silencio es una estrategia de comunicación para el cambio social y utiliza el eduentretenimiento, que es una manera de hacer comunicación para el cambio social que Citurna Producciones y nuestra Fundación Imaginario en Colombia empezamos a explorar desde hace más de 15 años. En 2007 fue la primera vez que trajimos un taller con los surafricanos líderes en este campo, Soul City, y nos dedicamos al entertainment education, al entretenimiento, educación, en fin, hay varias maneras de llamarse este campo. Entonces, ¿por qué nos interesó explorar esta manera de hacer medios para el cambio social o televisión para el cambio social? Porque veníamos de una tradición citurna, de ya casi 40 años, cumplimos el 27, 28, cumplimos 40 años. Habíamos trabajado en audiovisual de alta calidad, es decir, documental internacional, luego nos metimos mucho en la televisión infantil durante 10 años, entre el 2000 y el 2010. Y en esa década en que promovimos la televisión infantil en Colombia, la televisión de calidad, la televisión pública, como sociedad civil, fortaleciendo con colegas, muchos de América Latina que tú conoces, encontramos en el modelo de Soul City de Sudáfrica una combinación perfecta de lo que eran nuestros intereses, es decir, era excelencia en televisión, en la narrativa, en las historias, un aterrizaje, digamos, en el sector educativo que siempre nos ha fascinado y es nuestro compromiso vital, llamarlo así, y una manera de utilizar también otros medios para hablar de temas difíciles, para romper, ahí sí, romper barreras, abrir resquicios, abrir puertas, para instalar conversaciones en el aula sobre temas complejos. Entonces empezamos con sexualidad, prevención de embarazo, sexualidad, VIH, diversidad sexual, violencias basadas en género, en fin. Eso fue un trabajo muy completo y muy complejo y muy potente que todavía se sigue usando en Colombia. Eso empezó en el 10, luego en el 14, eso todavía se sigue usando en escuelas. Lo que nos interesaba también del modelo Soul City era la posibilidad de instalarlo, darle sostenibilidad y evaluarlo. Ese es otro elemento muy importante, la evaluación. Es decir, tú dices, yo quiero hacer cambio social o cambio de comportamiento o norma social, y esto sí se puede evaluar. Es un campo muy, muy interesante. Entonces nos dedicamos a eso. Entonces, ¿qué pasó? Que romper es el resultado de una necesidad que tiene el país, Colombia, de hablar de la historia, de hablar del pasado reciente, del conflicto armado
y de todo lo que los acuerdos de La Habana, que se firmaron en 2016, pidieron. ¿Qué pidió los acuerdos de La Habana con las FARC? Eso se generó un sistema integral: la Comisión de la Verdad, la Justicia Especial para la Paz, la Corte y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. Entonces, uno de los grandes temas era la educación, la cultura de la paz, el diálogo y el debate informado, democrático sobre estos temas. Y otra cosa que salió en los acuerdos de La Habana, que es muy interesante, era volver a enseñar la historia como materia en el aula. La materia de la historia en Colombia hace muchos años se dejó de enseñar y se empaquetaba o empaqueta en ciencias sociales. Entonces, yo acababa de hacer para la UNESCO una caja de herramientas de comunicación para el posconflicto y me habían pedido, encargado, el capítulo de entretenimiento, precisamente. Entonces eso me permitió elaborar sobre cómo poder hacer algo sobre el posconflicto usando la metodología del entretenimiento, y ahí nace realmente Romper. En síntesis, Romper es una estrategia de entretenimiento para el cambio social, utilizando los medios masivos, la tele, las pantallas, podcasts, documentales, un paquete educativo muy potente para hablar de temas que en la investigación formativa nos dijeron estos son los temas prioritarios para conversar sobre el conflicto armado y la no repetición. Porque aquí digamos que es no solamente conflicto armado, la historia pasada, los planos de la historia para entender el pasado y el presente, sino es para la no repetición, Ujú, porque el sistema integral lo que le apunta es a la no repetición del conflicto armado. Y está dirigida, Romper el Silencio está dirigida a estudiantes de bachillerato, es decir, grosso modo 14, 18 años, es decir, grados noveno, décimo y 11, sus docentes, por supuesto, sus padres de familia, porque lo educativa vemos integral. Ujú, comunidad educativa en su conjunto, es decir, entendiendo el enfoque, Romper el Silencio como un enfoque integral, sistémico, ujú. donde el chico no es un chico que está aislado en su casa sin nadie, no, sino el chico, el individuo joven o niña, niño, adolescente joven, está inmerso en una familia, está inmerso en una comunidad educativa donde hay docentes, donde hay directivos docentes, donde también hay entidades territoriales, no sé, la alcaldía local, si estamos en zonas rurales, la mesa de trabajo de tal, la casa de la cultura, como ese entorno. Entonces es un enfoque que llamamos socioecológico, donde el cambio tiene, digamos, varios niveles, y luego está la política pública. Entonces también tenemos ese objetivo, como también lo hicimos en sexualidad, que esto aterrice en aula como un lugar donde se usa, se apropia, se socializa, se adapta según las circunstancias, porque además Romper es enorme en términos de contenidos. Entonces tú le das un abanico de recursos al profe y Sí. a la comunidad para que escoja. Sí, efectivamente, no sé si es una nueva mirada, pero una mirada de lo que significa esta comunidad educativa, que creo que antes se pensaba que solo eran los estudiantes y los docentes, luego se fue pensando que eran los estudiantes, los docentes y la familia, y luego se entendió el rol de la escuela en un barrio, en una comunidad, y que la paz se genera de esa manera, o al menos la recuperación de la convivencia pacífica. Dijiste, voy a hablar después sobre los documentales. Has hablado mucho de edu entretenimiento. Estuve viendo el tema de los documentales, que es el que se saldría de la palabra entretenimiento, y por eso es que los quieres explicar especialmente, y que creo que su justificación estará justamente si quieres impactar a una comunidad como tal, tiene que haber una reflexión frente a una verdad. Pero cuéntame, por favor, porque yo todo me estoy inventando. Yo creo que lo has entendido perfecto. Tienes toda la razón y eso es importante aclararlo. El entretenimiento tradicional, el entretenimiento que llaman de primera generación, es una generación que trae, digamos, Bandura, Everett Rogers, los grandes, Miguel Sabido en México, porque realmente nace en América Latina con Sabido y tal. Eso se perfecciona y se mete en las teorías de cambio, los gringos vuelve y aterriza, eso sí son muchísimos, se sigue usando el entretenimiento, mucho en salud sexual reproductiva y salud, temas de salud, donde lo que se trata es de enganchar narrativamente a las personas a través de las historias ficcionadas, y las historias ficcionadas se construyen con unos hilos e hilos de transformación, unos arcos narrativos donde hay un cambio que uno ve a lo largo de la narrativa, la trama, los episodios. Entonces tú ves esa transformación y normalmente se trata de que la audiencia se enganche con el bueno, con el malo, pero se enganche narrativamente, es decir, enganches emocionalmente, no piense, De actúe. eso se trata. Póngase, eso se trata, póngase el cinturón, póngase el condón, no fume, etcétera, ¿cierto? Lo que es interesante del entretenimiento ya en el marco de la discusión de comunicación y cambio social que empieza en los años 98, 2000, es ese tema de lo social,
Tú no puedes imponer un cambio en una sociedad, tú tienes que generar debate, discusión, es un enfoque de derechos, es un enfoque de darles suficiente información a las personas, chicos, chicas, docentes, para que tomen decisiones informadas e interpelar, ¿cierto? Eso se sale del modelo clásico del edutainment y es un De modelo. ahí, de ahí que tú tengas un proyecto tan redondo que incluye, y esto es para el aula, y esto es para los talleres comunitarios, y esto es para la discusión, porque en realidad quieres producir un cambio social, o sea, tú quieres ser una verdadera y potente herramienta en esto que pidió La Habana. Y no, tienes toda la razón, porque por eso es integral y multimedial y multinivel, ¿cierto? Entonces, Ujú, digamos que lo que es interesante romper y por eso se ha convertido en un referente es que pocos le hemos apostado al eduentretenimiento en temas de gobernabilidad, democracia, temas de reconciliación. Los surafricanos siguen reconciliación, valores. Tú me preguntas cuál es la síntesis, por qué somos distintos en este campo tan diverso y tan dinámico de lo de entretenimiento, porque Romper se metió adrede con unos grandes asesores que estaban cuestionándose todo el tema de la enseñanza de la historia, cómo generar no repetición, cómo generar diálogo informado democrático, basado en evidencia, en fuentes, ujú, capaz de buscar, interpelar, respetar, dialogar, ponerse en el lugar del otro, no ponerse de acuerdo siempre, pero poder dialogar de ujú. manera respetuosa e informada. Entonces, digamos que lo sintético es romper es el entretenimiento para generar pensamiento histórico crítico sobre temas complejos de la historia del conflicto y apuntándole a la no repetición. Nos pusimos a explorar, ok, qué tipo de diálogo, qué tipo de conversación, qué tipo de fuentes, y ahí viene lo documental. Es decir, que la investigación formativa, que es fundamental en el entretenimiento basado en evidencia, Perdona explorativo. que te interrumpa, pero es porque este podcast es para personas de a pie. Cuando hablas de investigación formativa basada en evidencia, para fundamentar tu storytelling en la serie de ficción, te ruego contarme de qué se trata, qué quiere decir eso, porque yo voy a hacer una serie de ficción. Ay, me voy a sentar a ser imaginativo. Yo soy creativo, me voy a imaginar una chica de 18 años, linda, rubia, ojos verdes, que entró a una fiesta. No, hay un trabajo atrás y no te sacaste de la manga Correcto. ese contenido. El entretenimiento no puede ser precisamente sacado de la manga. Es decir, el entretenimiento para generar cambios sociales, pensamiento crítico en este caso, pero cualquier tipo de entretenimiento, si quiere generar un cambio con propósito, porque es comunicación con propósito, yo creo que ese es el punto. La comunicación que hacemos es una comunicación que está planeada para hacer y generar cambios específicos. En este caso queremos que la gente dialogue, reflexione, basados en fuentes que puedan investigar y que no coman cuento y que puedan tener la capacidad de discernir, buscar, explorar, contraargumentar. ¿Qué quiere decir esto? Que el eje central es la investigación. Es decir, no son una mano, no es un conjunto, no somos un conjunto de creativos sentados alrededor de la mesa en Bogotá inventándonos historias para la tele. Sí son para la tele, pero la tele es simplemente el vehículo. Son para la tele, son para los medios, son para las pantallas, pero como el cambio es complejo y es con propósito, tiene que estar basado en la realidad. Esa realidad se investiga de manera muy juiciosa. Ahí es donde viene el rol muy importante de las universidades, la academia, los expertos que saben investigar, que saben tomar notas, que saben hacer encuestas, grupos focales, entrevistas en profundidad, que saben entrevistar a chicos de estas edades, porque no cualquiera sabe entrevistar a chicos de Ujú, diferentes edades, que saben entrevistar a víctimas, a padres, madres, chicos víctimas, jóvenes víctimas, es otro universo. Entonces, ese grupo de investigadores es crucial, absolutamente crítico. Es decir, sin esa evidencia y sin decantar los resultados y sin priorizar esas entrevistas y sin generar, digamos, ese cuerpo de datos, uno no puede empezar. Eso te da como el gran pilar, son como las patas del edificio. Y tú ahí vas construyendo el edificio de a poquitos. ujú, Romper está, yo diría que saliendo del subterráneo vamos a empezar ujú, a salir al aire y seguirás creciendo. Entonces, esa evidencia que se llama técnicamente investigación formativa, ujú. luego se convierte en mensajes. Y ahí hay otro paso crucial del entretenimiento que es distintivo total, y es que tú tienes que decantar toda esa información, tienes que priorizar los mensajes, lo normal, ideal es que no sean más de 6 mensajes, 5 mensajes. No hay manera de echar más rollo, pero esos mensajes se aterrizan en cosas muy concretas, en temas muy concretos, y luego de ahí todos incorporan los productos. En el entretenimiento, la narrativa es el mensaje, entonces es un ejercicio súper interesante
de que no se note que es educativo. Y Eso es es lo un más ejercicio, importante. Ujú. y es un ejercicio complejo. Es un ejercicio complejo porque tú estás apuntándole a estar en grandes pantallas. La gente no le gusta que le den, que le No, digan qué tiene que consejos, hacer. moralejas, nada. Aleja, esto no es informativo, esto no es un programa educativo que enseña matemáticas o ciencias, que los hemos hecho muchas veces. Esto es una manera de entrarle al imaginario colectivo, a la sociedad que no ha podido entender la gravedad de los hechos de una tragedia humanitaria como la de Colombia y que nos acostumbramos, generamos como una costra, una capa de la empatía, eso es romper también empatía. Y ahí tú entras, cuando ya haces ese enganche narrativo, ese enganche emocional con los personajes y dices, oye, eso puedo ser yo, puedo haber sido yo cómo no me di cuenta, yo por qué no, por qué yo callé, yo por qué no reaccioné. Ahí ya entonces entramos en el otro tema. Hoy en Buenas Razones para Conversar estamos conversando con Adelaida Trujillo, quien desde hace 40 años es directora de Citurna Producciones y de Imaginario, quien se dedica a la investigación de la comunicación con mucho éxito y con un currículum de producciones y de material educativo de alta calidad. Ella nos cuenta que en este proyecto que acaban de lanzar en la ciudad de Bogotá, en Colombia, que se llama Romper el Silencio, un proyecto muy ambicioso que tiene series de TV, documentales, cómics, juegos, obras de teatro, material para los docentes, para que desarrollen el pensamiento crítico, el pensamiento histórico crítico en el aula, dirigido a adolescentes, a docentes y a familia. Es lo que ella llama comunicación para el cambio social con un enfoque de derechos. Es lo que ella conoce como du entretenimiento en temas de democracia, porque en realidad se quiere generar este pensamiento crítico para mirar la historia, especialmente en los jóvenes, pero en realidad en toda la comunidad educativa. Escuchemos esta entrevista. Hay una investigación que leía que se llama que el éxito es learning without knowing that you're learning, aprender sin darte cuenta que estás aprendiendo y que inclusive llega, cuando está tan bien hecho, llega al punto en que, ¿y dónde aprendiste eso? ¿Por qué ahora has cambiado de actitud? Y tú deberías de contestar, no lo sé, no lo sé, solo sé que es bueno que me siente escuchar a la otra persona. Es decir, no sé cómo produje ese cambio, no lo saqué del programa Romper el Silencio. Se produjo en mí una empatía. Sí, exacto. Y también lo otro, entonces lo otro que salió de la investigación que fue en paralelo, digamos, la parte de los silencios, los miedos, y por eso también se llama romper el silencio, porque nosotros encontramos que había un silencio de las víctimas, un silencio de las víctimas, un silencio de víctimas que nunca habían sido escuchadas, que el Acuerdo de La Habana les da mucha centralidad a las víctimas, un silencio de los perpetradores, gente que estaba empezando a hacer todos los procesos con la justicia especial, silencio de personas excluidas, las poblaciones más afectadas por el conflicto, niños, niñas, mujeres, ruralidad, grupos étnicos, afro, en fin, esa gran población vulnerable que no tenía ni la voz, ni la presencia en los medios, ni las habían escuchado. Entonces ese silencio estaba ahí. Y esa sociedad tenía que empezar a interpelar y a involucrarse. Era como si no fuera mi problema, es un problema de todos. Y el otro era también el silencio de alguna manera de los jóvenes, que nosotros le apostamos mucho a la agencia. Es decir, esto tiene que estar dándole herramientas a los jóvenes para que se empoderen y sean agentes de cambio, no solamente receptores de una cantidad de contenido, sino que realmente Ujú, dispare procesos de movilización y de participación social en sus entornos, no ujú, solamente en la escuela, sino en los entornos de la comunidad educativa, como tú lo entendiste muy bien. Entonces, eso es, digamos, uno de los grandes motivos de por qué esto se llama así y por qué queríamos generar diálogo y reflexión crítica. Lo otro es que los documentales responden a una necesidad de la investigación. Y es interesante cómo se cruza con el entertainment, con el entretenimiento. ujú, Porque normalmente una estrategia de entretenimiento es básicamente solo ficción, por lo que ya discutimos, por ese enganche narrativo, etc. Pero aquí salió en la investigación una necesidad brutal y era la falta de contenidos actuales sobre la historia del conflicto hechos para esas audiencias de esa edad, es decir, de los chicos entre 14 y 18, haciendo un sondeo nosotros, pero también indagando todos los grupos focales que se hicieron, más de 300 personas entrevistadas, tanto jóvenes, hombres y mujeres, sus profesores de esa edad, docentes directivos, directivos docentes y ujú. padres de familia expresaban, queremos más material.
es que no sabemos, es que no tenemos las fuentes. Entonces, en paralelo empezamos a hacer un proceso de producción documental sobre los tres temas que salían como los más críticos para empezar a hablar del tema del conflicto y la no repetición. Y era que la gente no distinguía entre un guerrillero, entre un paramilitar Ujú, y el ejército. Eran como más o menos los tres actores entremezclados. Y también en un ambiente muy polarizado, una enorme estigmatización de la insurgencia, es decir, las razones históricas que llevaron a las personas a tomar las armas. Obviamente, hoy se habían equivocado, firmaron la paz, pero había que entender de dónde venía el proceso, digamos, revolucionario de las insurgencias. Entonces, eso también pasó con el paramilitarismo, es decir, la gente justificaba la violencia paramilitar y no entendían de dónde venía esa violencia paramilitar que fue dramática en la violencia en Colombia. Y luego explicar cómo la fuerza pública es el tercer documental, digamos, de los temas priorizados, ¿no? Porque hay otros. ujú, Entender que el Estado tiene un actor, que son las Fuerzas Armadas, que son para proteger a la ciudadanía. Y que ese es el primero que no puede irse en contra de la ciudadanía, ujú, por supuesto. ¿no? Entonces, este capítulo explica el rol de las fuerzas, su razón de ser y cómo por procesos que se explican en el documental, teoría de la doctrina del enemigo interno, etcétera, 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 antiguerrilla, narcotráfico, las fuerzas militares empiezan a hacer algo que no deberían haber hecho y que hoy están reconociendo que es parte de lo que está haciendo la justicia. Entonces, eso aunque suena a un tema muy adulto, Sí, sí. fundamental para que los chicos que Pero están ya en grados noveno, décimo, entiendan el escenario. además, tienes que llegar a los jóvenes justamente para romper con esos mitos que se iban a seguir repitiendo. No me quiero ir sin tocar, me da miedo que se me van los minutos, Dale. dos temas. Y de una vez te los adelanto. El uno, que expliques, porque en realidad me parece valiosísimo lo circular y lo completo del proyecto. Es decir, por Dios, es enorme, enorme, es un trabajo gigante. Guías docentes, es decir, si te acordaste de que esto lo quieres que lo usen en el aula, que hay un proceso de reflexión en el aula, cuadernillos, elaboración de cuadernillos, es decir, ahí hubo un trabajo pedagógico de bajar el contenido audiovisual para un trabajo de aprendizaje o de experiencia, yo diría, en el aula, y lo importante del pensamiento histórico crítico, que me parece crucial, porque no solo Colombia, sino todos o tenemos un pensamiento histórico crítico o estamos condenados. Entonces, De perdona acuerdo. que te lance los dos temas que no quiero que se queden afuera. Sí, no, no, y tienes toda la razón que me quedé un poco ahí. Sí, tú, lo has dicho con claridad también, y es lo siguiente, nosotros siempre hemos pensado que el lugar del cambio más profundo es la escuela. Y vemos en Romper un gran paquete de contenidos, una biblioteca de recursos que puede estar siendo utilizada en varios planos, colectivos, comunidades, salas de cine, televisión, pero el foco, el profundo foco para el cambio lo vemos en la escuela. Y para eso necesitábamos hacer no solamente unos muy buenos contenidos que atrajeran la atención de los chicos, sino un material pedagógico que llamamos paquete educativo, con un marco conceptual que conecta la esencia de Romper, que es el debate crítico, el debate informado, la capacidad de discernir, que es el pensamiento histórico crítico, de entender la historia, poderla leer para entender el pasado y que no se repita. Pero eso está pegado, digamos, a un ejercicio muy profundo, más de un año, de trabajo con cuatro expertos en enseñanza de la historia, enseñanza del conflicto, etcétera, que generaron tres, digamos, rutas de debate y de diálogo y de enseñanza en aula. La una sobre la historia, el segundo es sobre democracia y el tercero es sobre justicia, formas de hacer justicia transicional. Entonces, los profes y los estudiantes tienen acceso a los materiales audiovisuales, pero en el paquete se desarrollaron en más profundidad estos temas. Entonces, muy rápidamente, por ejemplo, el caso de la historia que explora tres temas que también salieron de la evidencia, que eran lo que la sociedad necesitaba entender más. ¿Por qué el secuestro? ¿Por Ujú, qué la desaparición forzada? ¿Y por qué el reclutamiento de menores? Esos son temas que generaron muchas heridas y muchas divisiones en el país y etcétera. Entonces, ese es el primer paquete. El segundo sobre democracia explica por qué los líderes sociales, las mujeres, el Partido de la Unión Patriótica, las comunidades étnicas, y por qué en Colombia no se aceptaban, digamos, hubo una historia del bipartidismo que generó mucha exclusión política. Y el tercero es otras formas de hacer justicia. Entonces el profe no solamente tiene los audiovisuales, sino que tiene una biblioteca de recursos
hecha por otro equipo que venía a haber trabajado con el Centro Nacional de Memoria Histórica y que entró en profundidad y con otras fuentes. Entonces, esto es un abanico de fuentes que Solo un se paréntesis, complementan con el audiovisual. porque el profe es otro colombiano más, que tiene sus mitos, sus creencias, sus... Nada, yo también creo que ahí está ese malo y ahí está ese bueno y yo nunca voy a aceptar que es eso. Es decir, tiene lo mismo, son ciudadanos después de todo. Correcto, de nuevo también has dado en la pepa. Aquí se trata no solamente de generar cambios en los estudiantes como receptores, sino que los profes, ellos mismos tienen sus imaginarios. Ujú. Entonces, este material tiene un marco conceptual, estas guías que son muy completas y rigurosas, y un curso para profes. Ellos tienen que tomar un curso en línea de 55 horas con la Universidad del Norte, que ha sido nuestro gran aliado, y ellos deben entender el abanico y ellos mismos hacer la tarea de despojarse de sus Claro. criterios sesgados y tratar de pensar críticamente sobre la historia, que es en esencia el tema. Y lo otro, pues, empato con lo que me preguntaste. Ajá. ¿Por qué pensamiento crítico? ¿Por qué pensamiento histórico? Porque encontramos también en la investigación y con unos expertos de altísimo nivel que nos acompañan, que tuvieron mucho que ver con la Centro de Memoria Histórica, la Ley de Víctimas, en fin, ahí tú tienes que encontrar en el edutainment también, en el entretenimiento, la mejor gente. Es decir, yo he logrado generar un equipo que es infinitamente mejor que nosotros. Son los cracks. Yo creo que ese es el arte, siempre conseguir gente mejor que uno, ¿no? Pero en este Oh. caso, estos son los grandes expertos que nos dijeron, ojo, en la educación para la paz en Colombia, en las cátedras de paz, en las cátedras de ciudadanía, lo que el sistema educativo en Colombia pide, que es muy liberal y está muy bien, no había un material que le pegue al plano de lo histórico, porque siempre se queda en lo empático y en la convivencia en aula. En Colombia hay muchas estrategias de educación para la paz, pero ¿qué faltaba? Ese concepto de pensamiento histórico crítico, es decir, poder generar una serie de contenidos que le pudieran dar a los chicos y a los profes, como tú lo has dicho, una serie de recursos y de fuentes y explorarlos de tal manera con una metodología dialógica que se la aprendimos a los surafricanos para interpelar la historia. Porque solo cuando tú conoces el pasado y eres capaz de entender qué pasó, Ujú. pues no lo repites o por lo menos entiendes al otro. Y ese plano de lo histórico no hay un material de este nivel que esté asociado. Y ese es, digamos, yo diría la innovación. Entonces esto suma, esto pretende sumarle a la gente que ya está trabajando. Eso se lo he dicho mucho a los aliados, especialmente hay una red muy grande de docentes que está trabajando con la Comisión de la Verdad, con el informe final. Hay mucha gente dedicada de una manera increíble a Colombia, en Colombia a la educación para la paz. Y yo a los que les he podido llegar, les he dicho esto suma, esto añade, esto potencia lo que usted ya hace, porque le Ujú. está pegando a un plano de lo histórico y de la interpelación de la historia. Y por eso yo creo que también se puede usar en América Latina, porque finalmente todo este tema de Black Lives Matter, de lo que está pasando con la enseñanza de la historia en los pueblos afro en Estados Unidos, de por qué no nos dijeron lo del tema de colonial o colonial, No, pues además si no terminas de analizar esa dialéctica de la historia, no terminas de comprender cuál es tu rol en esta historia que estás construyendo, es decir, que estás escribiendo el momento actual. Adelaida, no penarle mucho. sabes, no tengo ni cuánto felicitarte, espero que hayamos cubierto lo que queríamos cubrir. Solo decirte que tal vez no se ha dicho en esta entrevista, que deben ir a la página web del proyecto porque estamos hablando de un montón de contenidos, de podcasts, de audios, de programas de radio, sabes que es tal cantidad de materiales que a mí me impresionó. Radio Cuñas, redes sociales, perfiles y monólogos, 30 cortos de ficción, documentales, los podcasts, la página web. Es impresionante, es muchísimo y te felicito. No, Te muchas felicito gracias. porque ustedes lo que hacen es iluminar el camino para que otros, ojalá, podamos ir por esa ruta. Y como decías tú al final, que lo que haces es añadir y ojalá podamos añadir algo porque siempre vamos sumando. Muchas gracias, Mónica. Un placer estar acá, compartir con ustedes y ojalá sigamos conversando y les iremos contando cómo nos va con Romper. Gracias. Quiero agradecer a Adelaida Trujillo, experta en investigación de comunicación, directora de Citurna Producciones y de Imaginario, por habernos concedido esta entrevista con un proyecto realmente ambicioso que pensaríamos que solo puede ser aplicado en un país con 60 años
de guerra y de violencia como Colombia. Sin embargo, pienso que debe ser aplicado en cualquier país que se enfrenta a la violencia o inclusive a la violencia que vemos en redes, a los discursos agresivos y violentos. El entender la historia desde una mirada de pensamiento crítico es indispensable para construir sociedades pacíficas, de convivencia y sociedades de paz. Así que agradezco a Adelaida por esta entrevista y yo los invito a ustedes que nos acompañen en la siguiente edición de Buenas Razones para Conversar. Hasta tanto. Búsquennos en nuestras redes sociales @cabipunk o en nuestra página web www.ipunk.org. Hasta pronto.